Y bueno, y a partir de esas experiencias que viví y de haber perdido a amigos tomando la decisión del suicidio, es que tomé la iniciativa de empezar a trabajar en la prevención de problemáticas como el suicidio, entre otras. Bueno, como les habíamos mencionado, en este programa vamos a hablar sobre un tema del que prácticamente no se habla en los medios masivos, pero nos parece sumamente relevante mencionarlo, tratarlo, profundizar. Y justamente para esos efectos tenemos a un invitado muy especial que tiene una experiencia de vida muy fuerte en relación a este tema, que es el tema del suicidio. Y bueno, nos gustaría presentárselos y que lo conozcan más de cerca. Nos va a contar un poco su historia. Él, a raíz también de esa historia y de todo lo que nos va a estar relatando hoy, él se dedica al área de prevención de consumos problemáticos y de varias problemáticas sociales. Sí, bueno, Matías, gracias por estar en Altavoces. Por favor, gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias de verdad. Bueno, tenés mucho, me parece, para decir más vos que yo en este tema, sobre el tema del suicidio. Queremos que nos cuentes un poco de tu experiencia, cómo pudiste redireccionar todo lo que viviste también. Crecí en una familia con bastantes situaciones de salud. Mis papás son pacientes psiquiátricos desde que yo nací y no lo sabía hasta que tuve 8 o 9 años. Y esa condición hizo que me viera en diferentes oportunidades en situaciones de intentos de suicidio, de ideación suicida por parte de mis papás, puntualmente. Así que ahí es donde yo empecé a... ¿Creciste en un ambiente, digamos, complejo en relación a los problemas psiquiátricos? Absolutamente, sí. Que como te digo, yo lo ignoré porque era pibe y el hecho de, no sé, estar en el colegio, en el club, con amigos, como que hay muchas cosas que no las terminás de registrar como fueron. Pero sí, por ejemplo, recuerdo de la inestabilidad de mis papás, de que por ahí estaban bien y iban a trabajar y demás, y después pasaban largas horas o días o semanas en la cama. Entonces era como que esa bipolaridad puntual que los tenía totalmente afectados nos fue llevando a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo tipo 8 años, por ahí que por ahí estaba el día, estaba súper bien y a la noche llegaba la ambulancia de urgencia para asistir a mi mamá, que sufría ataques de pánico. Pero ¿y vos sin darte cuenta lo que pasaba? Claro, yo era de un momento a otro que pasaban las cosas. Entonces era como que, bueno, en el momento puntual la pasaba re mal. Ver a tu mamá sufrir para un niño es dificilísimo, ¿no? Es traumático. Pero quizás digo, como eso se fue dando con recurrencia, hizo que lo fueran naturalizando. Entonces llegó un momento que... No conocías otra vida. No, o sí, pero me fui acostumbrando, conocí otras realidades de compañeros de colegio, de amigos, pero de sus papás, de sus familias, pero en mi hogar pasaba esto, ¿viste? Y inclusive pasaba y no se trasladaba a otro lado, o sea, yo no llevaba la información a ningún lado más. Pasaba y quedaba ahí. Quedaba ahí. Y bueno, en uno de los tantos episodios donde mi mamá sufría ataques de pánico o intentos de suicidio también, la asistieron obviamente los profesionales de la salud mental y la internaron en un neuropsiquiátrico. Y a partir de ahí yo empecé a vivir la experiencia de tener a mi mamá en un neuropsiquiátrico y tener que ir a visitarla y claro, conocer ese escenario. ¿Cuántos años tenías? 8 años, la primera vez que la internaron, por lo menos que yo registro, porque tuvo otras internaciones. Y bueno, el lugar en el neuropsiquiátrico era distinto, ¿no? Era como muy fuerte, entonces... Para un niño de 8 años... Ver a tu mamá ahí medicada, era como todo muy, muy feo. Y bueno, y con mi papá, como si fuera poco también, o sea, sufrí muchas situaciones porque él también era paciente psiquiátrico. Entonces, puntualmente recuerdo a los 9 años, en una oportunidad que
yo volví del colegio, bueno, entré a mi casa, empecé a buscar a mi mamá y a mi papá para saludarlos. El lugar donde estaban seguro era en la pieza. Siempre en la cama. ¿Vos, hijo único, sos? No, soy el menor de 9 hermanos, pero de una familia ensamblada. Entonces tengo hermanos mucho más grandes que yo y mis papás me tuvieron de grande a mí. Claro. Entonces fuimos Estabas como solo con ellos. 2 hermanos, mi hermano y yo, solos, con papás grandes, con patologías psiquiátricas. Entonces recuerdo que llegué al colegio, entré a la casa para saludar a mi papá y a mi mamá, fui a la pieza y no estaba mi mamá, estaba mi papá solo, acostado. Y cuando le pregunto por mi mamá me dice que no sabía, entonces yo me preocupé porque cómo no sabía de mi mamá, entonces empecé a buscar por la casa, nada, salí a la puerta, miré de un lado, del otro, nada, hasta que bueno, volví a entrar para decirle, pero algo pasó, o sea, ¿dónde está mamá? Y me decía que no sabía. Y en ese momento él tenía la sábana hasta el cuello, ¿viste? Y de ahí me decía que no. Y yo lo veía muy nervioso. Era como que se estaba queriendo hacer el dormido, pero parpadeaba mucho, tenía mucho movimiento. Como que ocultaba algo. Tal cual. Entonces me acerqué para preguntarle de nuevo e intentar generar una conversación para ver por qué estaba tan nervioso. Y bueno, y en ese momento me di cuenta que sí que estaba ocultando algo. Yo tenía 9 años y me acuerdo que le saco la sábana y tenía el arma 9 milímetros en la mano, o sea, en las manos, las 2 manos, o sea, agarrada así, con el arma hacia su cuello, ¿no? Y ahí le dije qué estaba haciendo, por qué tenía el arma ahí. Bueno, me dijo que me mintió, pero una mentira que hasta un niño de 9 años se daba cuenta. Me dijo que bueno, la estaba por guardar en otro lado porque nosotros ya sabíamos dónde estaba, algo muy raro. ¿Vos sabías que había un arma en tu casa? Yo sabía que había un arma en mi casa. Entonces, bueno, cuestiones de que recuerdo que ese día mi papá estaba pensando en suicidarse, entonces fueron situaciones muy puntuales, ¿no? De este tipo que se daban mi familia, y lo cual me fue acercando a esto, ¿no? A la idea de que estaba la posibilidad de que alguien se pudiera quitar la vida. Y esas personas eran mis papás. Entonces era como muy raro, muy fuerte. Aparte, ¿no? Esto de estar todo el tiempo, que algo puede pasar. Sí, quizás yo más que sentir que mis papás se podían matar, sentía otro miedo, que era que mis papás se pudieran morir, ¿no? Perder a mis papás porque la enfermedad o porque la misma decisión de ellos no era tanto el cómo, sino el qué, ¿viste? Yo no quería que mis papás se murieran. Entonces ese miedo me fue de alguna manera como también paralizando. Entonces empecé a generar fuertes temores sobre esto y quizás no quería ir al club, no quería ir a un cumpleaños, no quería irme lejos de mis papás por miedo a que pasara esto. Bueno, un trauma, ¿no? Estaba traumado y crecí un poco en esa línea. Pero ¿cómo se siguió desencadenando todo? La peor parte se dio cuando bueno, mis papás finalmente los dos fueron intervenidos en clínicas neuropsiquiátricas por esto, por intentos de suicidio y por su propia patología que estaba pero muy desestabilizada. Y mi papá fue al Tiburcio Borda y mi mamá fue a una clínica privada y nosotros quedamos totalmente solos. ¿Llegaron a estar internados aparte en un hospital por el mismo intento de suicidio? Sí, automáticamente cuando había una situación de ese tipo, de hecho mi papá ese día lo internaron. Claro, ante el riesgo inminente de vida, o sea, la ley de salud mental aplica la internación. Sí. Entonces, eso hizo que nos tuviéramos que mudar de ese lugar e irnos a la casa de mi hermana, al cuidado de ella, de una de mis hermanas, que era re joven, ella tenía 18 años apenas. Pero bueno, el mudarnos significó un cambio totalmente radical y drástico, ¿viste? ¿A todo esto cuántos años tenías? Y ya tenía 9 años, 9, 10 capaz. Y cuando nos tuvimos que mudar, fue mudar todo, a trasladarnos a 50 kilómetros a un barrio que yo no conocía, que era totalmente distinto a empezar de cero. Me había criado, tal cual. Y empezar de cero, pero no empezar de cero
aparejado de un cambio sociocultural y económico muy fuerte y educativo también. Porque yo me crié en Ramos Mejía, en una zona bastante céntrica, y nos tuvimos que mudar a un barrio que se llama Agustín Ferrari en la localidad de Merlo. Y en ese barrio no había pavimento, o sea, los autos eran muy antiguos. O empezar eso entre comillas, con todo el condiciones. historial, ¿no? Con todo ese bagaje de cosas que te traían. Sí, que era imposible, ¿viste? Olvidar todo lo que uno había construido más allá de la disfuncionalidad que tenía mi familia. Toda la formación de tu identidad, digamos. Todo, estaba en plena etapa de construcción de mi identidad, de grupo de amigos. Fue muy fuerte. Más bueno, los miedos propios que yo acarreaba, ¿no? El ya no estar con mis papás, el miedo que se murieran, otros miedos, ahora se sumaban otros. Entonces era como todo muy triste. Y en una etapa donde claramente la preadolescencia es una etapa transisiva, donde uno empieza a desarrollar un montón de áreas, ¿no? De lo físico, lo mental, lo social, lo emocional. Y era como que todo estaba en riesgo, absolutamente todo estaba en riesgo. Ya no podía jugar al fútbol, que era lo que me gustaba, me había cambiado de colegio, donde había crecido, mis amigos de toda la vida ya no estaban, mis papás no estaban, el barrio, ¿viste? Como ese lugar donde vos conocés y te sentís seguro no estaba. Matías, una vez que te mudaste, esta cuestión del ambiente de muerte y demás, ¿se terminó o te encontraste con situaciones particulares después? No, ahí empezó mi historia con el suicidio, porque hasta ese momento yo lo veía reflejado en la vida de mis papás. Pero cuando, digamos, yo me sumerjo en toda esta realidad y veo que no era algo, digamos, transicional, sino que esto venía para quedarse. O sea, yo me tuve que mudar de barrio, cambiar de colegio, dejé de jugar al fútbol para tener que trabajar para comer, y tenía 10 años. Entonces, quemaste 25.000 etapas. Sí, y el sueño, ¿no? Que es el proyecto que yo estaba construyendo. Claro, lo que un niño de 9 años tendría que estar pensando en jugar a la pelota, ir a la escuela, tal cual. Tendría que estar preocupado en trabajar. Sí, y no solamente esto de, bueno, porque hay realidades y realidades, ¿no? Yo, puntualmente en mi realidad, en mi contexto, mis papás estaban enfermos, pero yo tuve un entrenador que se encargó de pasarme a buscar todos los días para llevarme al club a jugar. Los días que entrenaba y los que no también me llevaba para sacarme de mi casa. Básicamente era eso lo que hacía, ¿no? Y yo, si bien tenía papás con toda esta problemática, yo crecí en un club, por decirlo de algún modo, y en el colegio. Entonces esos eran como grupo de pertenencia, contención. Tal cual, estaba contenido. Ahora, cuando yo me tengo que mudar y yo no puedo ir más al club, no tenía nada que me contenga. Y no solo eso, sino que ahora la situación me obligaba a tener que trabajar porque realmente no teníamos para comer. Entonces mi hermano estaba mucho más adherente a esta idea de trabajar. ¿Más grande tu hermano? 1 año y medio más grande. Entonces él estaba como mucho más como comprometido, ¿viste? Con la situación y trabajaba y lo entendía. Yo no quería trabajar, o sea, yo lo que quería era jugar al fútbol y ni siquiera sabía si quería ir a jugar al fútbol, porque en ese lugar no quería jugar al fútbol. Yo quería jugar al fútbol en mi historia. Esta era como algo que me robaron mi historia. Es que yo me pongo a pensar en un chico de esa edad, digamos, es un cambio muy brusco. Es como que tuviste que crecer de repente. Sí, fue tal cual así, con un montón de traumas que no me estaban permitiendo desarrollarme. Entonces era como que todo el tiempo estaba sintiéndome en riesgo y atacado por situaciones que yo intentaba o evadir o abordarla de una manera falsamente, digamos, impostando un personaje. Bueno, así fue que empecé a trabajar en la calle con mi hermano. La verdad que era un chanta. Sí, yo era un chanta. Yo me hacía el que vendía y no vendía nada. O tenía facilidad para vender y vendía rápido y después me quedaba vagando, haciendo amigos, tratando de ganarme la confianza de la gente porque tenía mucho miedo de que esa gente que era desconocida para mí me pudiera hacer daño, me pudiera lastimar. Entonces el plan en el que entré fue en el ganarme la confianza y la amistad de personas que podían ser potenciales victimarios. Y así fue que me fui haciendo amigos de todos los pibes que estaban todo el día en la calle. Esta necesidad de cuidarte, ¿no? De protegerte. Sí, fue un mecanismo de defensa, pero a la vez fue la peor trampa en la que caí, porque me terminé comiendo un personaje.
Me empecé a hacer de ciertas formas, de lenguaje, de modelos que creí yo. Un personaje para protegerte, para agradar a los demás. Y para a la vez protegerme, porque si, o sea, no sos parte, estás expuesto a quedar en la vereda de los que quizás son material de diversión para el violento, para el que está en ese plan de rebeldía. Entonces yo, como me quería alejar de eso, me hice amigo y ahí empecé a conocer todo lo que por ahí ellos ya venían haciendo. Bueno, ratear en el colegio, faltar del colegio, salir a la salida del colegio y buscar pleito. Bueno, dentro del aula, faltarle el respeto a los docentes. Yo, cosas que nunca en mi vida había hecho. Yo sabía lo que era el respeto por el adulto. O sea, pero bueno, en este nuevo colegio, en este nuevo personaje también, pero en este contexto esto era como muy frecuente porque, claro, había mucha debilidad en estructura de familia, en ese barrio, ¿no? En esos contextos. Había muy pocos adultos, los docentes como que atendían otras cuestiones más que la educativa. Entonces era como que, bueno, yo estaba ahí, ¿viste? Y que ante el no saber muy bien cuánto tiempo iba a durar todo esto, dije, bueno, lo que dure, quiero acomodar los huesos, ¿viste? Quiero estar bien. Bien, bueno, a este momento yo ya estaba consumiendo cigarrillo, alcohol, marihuana, Poxirran, y esto era lo que todos los chicos, digamos, que estaban en este plan de vulnerabilidad estaban haciendo. Así que, bueno, nada, poco a poco lo fui naturalizando, dejé de trabajar para empezar a dedicarle más tiempo al consumo, a estar con los pibes, porque en sí no era lo que quería, pero entre, digamos, tener que trabajar y eso era lo que yo prefería. Pero por el enojo, por los miedos, por la frustración, por escapar de la realidad, bronca, para escapar de la realidad, absolutamente. Y ahí me fui encontrando con realidades de pibes que también, ¿no? Al igual que yo, ya estaban quizás sin ningún tipo de expectativa de futuro o de proyecto de vida en el presente, y esa ociosidad, el consumo de sustancias, los conflictos familiares, era como que era un suicidio lento, digamos, ¿no? Era como lentamente quitarse la vida. Es interesante eso que decís, porque generalmente nos dicen suicidio y nos imaginamos al revólver, ¿no? A la soga, pero también es una forma de suicidio, ¿no? Sí, consumir sustancias es una manera para mí es una manera de suicidarse. De hecho, perdón que te corte, hace poco entrevistamos a una especialista también en drogodependencia y nos comentaba que la mayoría de los chicos que consumen cocaína, por ejemplo, la mitad, bueno, una parte termina preso o terminan, o que los matan, o que terminan también en casos de suicidio. Sí, la estadística es muy, muy cruda y claramente, bueno, por lo menos inclusive yo, ¿no? Yo pasé 6 años de mi vida encerrado en barrios, asentamientos, en pasillos de villa, consumiendo droga y viendo de todo. Porque ahí empezó, pero de ahí en adelante duró 6 años en donde lenta y progresivamente yo fui sumando más sustancias, más tiempo de consumo, sumado el delito y poniendo todo el tiempo para consumir en riesgo. Sí, todo el tiempo era robar para consumir, era lo único que hacía. Mi prioridad era consumir y robar era mi medio. Entonces yo robaba, consumía, dormía poco, comía mal y todo el tiempo era expuesto a situaciones de riesgo constantemente, mucha violencia. Y en ese mismo contexto yo también tuve un montón de compañeros de calle que los vi morir, ya sea por consumo, por enfrentamiento. Y bueno, pero puntualmente creo que todos estábamos inconscientemente en un plan de suicidio. De autodestrucción. Sí, de hecho varios de mis compañeros, bueno, con el tiempo después se suicidaron de mi grupo de amigos. De hecho, mi mejor amigo de calle se quitó la vida. ¿Y cómo lo vivías vos? O sea, ¿para vos era algo ya conocido o...?
No, como te digo, eso era otra vida, me cambiaron la vida, o sea, era otra vida, yo no me crié de esa manera, no, más allá de los problemas que tenían mis papás, yo no viví en la calle. No viví en la calle, tuve una muy buena educación, afecto, o sea, sé lo que es una familia, sé lo que era compartir una mesa, lo que era... Todo eso dentro de mi estructura está, ¿viste? Pero bueno, cuando se derrumba nuestra familia, que mis papás terminan en clínicas neuropsiquiátricas por intentos de suicidio, es donde a partir de ese momento yo tuve que empezar de nuevo y en un lugar donde todo se daba para que yo viva esto, ¿viste? Entonces, sí, por ejemplo, a los 14 años recuerdo que ya estaba consumiendo sustancias y demás, estaba muy comprometido con el consumo y en una de las fiestas, un 24 me acuerdo, claro, los pibes estaban en la esquina, pero todos tenían sus casas. Y yo a los 13 años me fui de mi casa, me fui a vivir a la calle. Y el primer año estuve como boyando de casa en casa. ¿Te fuiste a raíz de una situación específica o te fuiste porque...? Sí, me fui porque mi mamá ya estaba de alta, estábamos viviendo muy precariamente en un terreno baldío con una casilla de madera, techo de chapa, piso de tierra, sin luz, sin gas, sin agua. Y esa era una locura de mi mamá, medio, ¿viste? Era la realidad que nos tocaba porque económicamente no teníamos dónde ir. Pero a su vez mi mamá estaba mal, entonces muchas de las cosas que vivíamos era porque mi mamá no estaba bien. Y yo sentía como que me estaban mandando, mi mamá y la situación puntualmente me mandaban a trabajar. Entonces yo no quería trabajar y un día me enojé tanto, que claro, que le dije como que yo no iba a salir a trabajar para ella, una cosa así, aunque no era eso, ¿no? Pero el enojo me llevó a entenderlo, porque acomodarme en esa para poder irme. La excusa para irme. Y me fui. Y me acuerdo que el primer año, bueno, como te digo, boyé de casa en casa, los papás de mis amigos me recibían un tiempo, pero después se dan cuenta que yo era un pibe que iba a traerles problemas. Así que se me fueron cerrando todas las puertas hasta que terminé en la calle, en el barrio, en la calle. Y me acuerdo que un 24, claro, era como, qué copado, pasar la fiesta en el barrio, amanecer, consumir y qué sé yo. Pero claro... Estaban todos cansados, que todos cansados. 11 y 55 se fueron todos a sus casas a brindar con su familia. Claro. ¿Entendés? Y yo me quedé solo y fue como, pará, esta es la parte más dura de esta decisión, ¿no? Era como que estoy solo y bueno, fue muy duro y yo me acuerdo que tenía bueno, como la mayoría de los pibes, yo tenía un cuchillo para defenderme y ese día dije, bueno, voy a terminar con esto, me voy a atacar a mí mismo, ¿viste? Y dije, listo. Y quedé solo, estaba súper alcoholizado, estaba muy, muy borracho, solo en la esquina, y ahí agarré el cuchillo con toda la intención de suicidarme y la verdad es que no me pregunte qué pasó, pero terminé en la cama de uno de los pibes del barrio. ¿Ni te acordás qué pasó? No sé qué pasó. Sé que mi intención era en ese momento lastimarme. Y bueno, cuando me despierto y me encuentro en una habitación, me levanto y salgo de la casa, salgo al barrio y era de día, era la madrugada, estaban todos los pibes ahí y no entendía nada. Y después, bueno, a este pibe que me había llevado a su casa le pregunté por qué me había llevado y me dijo que cuando él volvió a la esquina me había encontrado a mí desmayado con el cuchillo clavado en la tierra. Entonces fue como... Un milagro, ¿no? También. Sí, no tengo la explicación, o sea, sé que no se dio, ¿viste? Y después, bueno, después quizás mi forma concreta de mi intento de suicidio constante era a través del consumo. Yo recuerdo que, o sea, nadie me seguía en el consumo porque yo lo que estaba haciendo era un intento de suicidio. Entonces ya no era un drogarme para compartir, era un drogarme para que pase lo que pase. Matías, hoy sos una persona que trabaja en el área de la prevención, que ayuda a otras personas. ¿En qué momento fue el cambio, digamos? O sea, ¿que te cayó la ficha o que pasó algo que hizo que
primero que salieras de la situación en la que estabas y segundo que redireccionaras todo ese dolor y esa experiencia en ayudar a otros. Bueno, mira, yo tuve una historia corta de consumo porque 6 años para por ahí cualquiera que lo pueda escuchar, que haya vivido una vida de consumo, 6 años no es nada. Pero así como digo, fueron sí, lo pueden 6 contar, años. ¿no? Porque también. Son 6 años, fueron 6 años acelerados, donde yo intentaba, por ejemplo, con el consumo matarme. Y fueron muchas veces más de estas que te mencioné, donde terminé en coma alcohólico o inclusive con intervenciones hospitalarias porque terminaba con desmayado del consumo. Entonces fueron varias. Pero en una oportunidad también, intentando así un plan bien de ideación suicida con el consumo, me detuvieron, la policía me detuvo y yo estaba en un plan también de querer quitarme la vida. En ese momento estaba muy mal, tenía 17 años y robaba mucho, estaba metido con mucha violencia y consumo, pero mucho consumo. Entonces me detuvieron y a partir de mi minoridad y de la serie de situaciones que fui generando, medio como que me indujeron en un tratamiento judicializado. Y bueno, la realidad es que se dio a partir de un tratamiento exigido, que se dio la oportunidad de desintoxicarme puntualmente, porque durante 3 meses no consumí nada, de nada. Y si bien sido no durísimo. Durísimo. No tanto por el consumo, porque quizás el consumo, te digo, en mi caso, yo por ahí lo sufrí mucho menos que el perder la autonomía de calle. Porque yo vivía era tu en lugar. la calle. Yo vivía en la calle ya. Tu identidad, todo lo que habías construido, lo que tenías. O sea, no sabía lo que era la estructura. Yo ya no sabía lo que era el límite, nadie me podía decir nada. Iba donde quería, consumía. Era como que de repente, pum, encerrado. Y eso fue como re duro. Como encontrarme con tu realidad también, ¿no? Porque el consumo de alguna manera te hace escapar. Y bueno, y eso fue lo que dio pie a iniciar un tratamiento donde claramente había un montón de cosas para hablar, ¿no? Pero a mí me costaba mucho expresarlas como cualquier persona que se encierra para justamente... en una granja de rehabilitación. Estuve en un centro de rehabilitación, en un centro de prevención contra las adicciones. No estuve internado porque justamente en ese momento estaba todo ocupado y lo único que tenían era el tratamiento ambulatorio. Y como, claro, mi situación al ser menor era para un juzgado de menores, lo que hicieron fue citar a mi familia y aparecieron varios familiares. Como dispuestos a ayudarme, pero a la vez diciendo no podemos hacer nada. O sea, queremos pero no podemos, no sabemos cómo ayudarlo. Entonces a partir de ahí se empezó un tratamiento con la familia también. Generalmente cuando se habla de un adicto se habla de la familia. Tal familia cual. Enferma. Sí, es que claramente todos estábamos ahí afectados por todo lo que había pasado. Entonces a partir de ahí inicié ese tratamiento y me acuerdo más o menos que a los 3 meses de tratamiento tuve mi primera entrevista con una psicóloga, con una especialista, la cual me hizo un montón de preguntas protocolares para abrirme el legajo y me preguntó qué edad tenía, cuánto hacía que consumía, qué consumía, cómo hacía para conseguir el dinero y si alguna vez había lastimado a alguien. Y yo eran preguntas que me eran re incómodas y que la verdad es que no las contesté con la verdad. Las contesté como para salir del momento. Encima protocolares así. Totalmente frías. Y en un momento me dice, ¿y a vos alguna vez te lastimaron? Y esa pregunta no la supe contestar. O sea, me puse a llorar como un niño. Hacía mucho tiempo que yo no lloraba estando sobrio. Y no podía parar de llorar. Era como que me vino una película de situaciones, de momentos que fui reprimiendo, que fui callando, que silencié y que fue como, wow, o sea, qué linda pregunta. O sea, qué difícil responderla, pero qué necesaria era escucharla, ¿no? Quería que alguien me demostrara que valía, ¿no? Y que por ahí no esté tan puesto el eje sobre lo que hice, sino sobre lo que me hicieron. Porque se suele poner socialmente, me parece que se suele poner el eje, ¿no? El delincuente, el marginado, ¿no? Sí, que obvio, uno no quiere justificar esas acciones. Totalmente. Si hay un detrás, por ahí te explica cómo es que llegó hasta ahí, ¿no? Entonces... Nadie nace delincuente. Tal cual. Ni adicto. Me hizo esa pregunta y fue como...
wow, estoy ante alguien que le importo. Fue eso lo que sentí. Estoy ante alguien que con su pregunta me demostró que le importo. Y bueno, estuve como 10 minutos llorando sin decir nada, me dejó llorar y terminé de llorar y me dijo, bueno, tranquilo, nos vemos la semana que viene, me dijo, como... No, Necesitabas procesarlo igual, ¿no? Sí, pero el respeto de ese profesional que ni siquiera... O sea, supo entender el momento. Yo necesitaba llorar. En ese momento yo necesitaba expresarlo a través del llanto y eso era un montón. Entonces como que me dijo, bueno, anda y nos vemos la semana que viene. Y yo volví. ¿Pero por qué volví? Porque encontré a alguien que me demostró valor y que me respetó y que respetó mi momento. Entonces como que encontré un lugar donde se me respetaba. A alguien le interesa escucharme. Wow, le interesa saber tremendo. quién me lastimó. Digo, cómo. ¿no? Obviamente es una persona que está preparada, pero fíjate qué poco, ¿no? ¿Con qué poco podemos hacer tanto para la vida de otro? El respeto y la valoración. Fue lo que yo necesitaba en ese momento para construir el vínculo, para poder empezar a hablar con esa persona. ¿Y cómo fue que pasaste de ese proceso, digamos, de recuperación a decidir ayudar vos a otras personas? Bueno, fueron muchos años, pero ese tratamiento inicia ahí y duró un año. Un año duró el tratamiento donde yo me animé a empezar a hablar y hablar y hablar. Y claramente cuando empecé a sacar las cosas me di cuenta de todo lo que había pasado. Y ya era más grande, tenía 18 años ya en ese momento. Y fue como, wow. Y fue muy duro porque ahora era como decís vos, era bueno, listo. Ahora... ¿Desde qué lugar construyo mi vida? Porque construir tu identidad otra vez. Construir mi identidad, un proyecto que me mantenga vital. Digo, la identidad también se construye por las experiencias malas que tenemos, ¿no? Sí. Pero de alguna manera tener que empezar de cero. Y ahí es donde te soy honesto. Primero me ocupé de estar bien yo. Retomé con el colegio, empecé a ensayarme de nuevo en esto de hacer amistades, de decir que no a las cosas que no me hacían bien, de empezar a recuperar relaciones que por ahí había perdido, intentar aceptar a mi familia, reinsertarme socialmente. Fue todo un proceso que duró sus 3 años más o menos. Y cuando terminé el secundario, que tenía que elegir por ahí una carrera, fue ahí donde dije, ¿qué puedo hacer? O sea, como, ¿qué sé? ¿Viste? Y lo único que sabía era de calle, de droga, de violencia. Y bueno, y también mi experiencia de recuperación me ayudó a ver a profesionales que de alguna manera estaban buscando ayudar a pibes. Y bueno, ahí fue que inicié una carrera por el lado de la recuperación de adicciones. ¿Por qué crees que no se tocan estos temas? Al menos que no se lo toca desde el lugar en el que vos lo estás hablando, en los medios masivos. De hecho, el tema suicidio, entiendo que también hay que tener muchas precauciones al hablar de este tema en los medios. Muchas veces los medios temen a que la gente hablando del tema sea peor, todavía si alguien tiene una intención y demás. Sí, que sí es un mito, ¿no? Eso es un mito. Yo creo que no se tocan estos temas porque desnudan a la sociedad, ¿no? Es como que... todo lo que hay detrás, ¿no? Porque... Sí, es como la autopsia de la sociedad. Cuando pasan estas cosas no hay que hacerle la autopsia al muerto sino a la sociedad, ¿no? Es como, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿O qué no está pasando que llegamos a estas instancias? Entonces creo que me parece que no se habla porque cuando las hablamos nos exponemos al, ¿qué pasa que no estamos pudiendo, digamos, atender las necesidades de los pibes? ¿Qué pasa con los derechos de que los hace niños, que haya cada vez más casos, ¿no? Sí, ¿qué pasa que un pibe de 8 años se le interna a los papás y automáticamente tenga que salir a trabajar para comer? O sea, ¿qué pasa con un niño que fue construyendo algo y de un día para el otro se derrumbó y no pudo continuar porque los adultos se derrumbaron, pero no pudo continuar con su proyecto? ¿Qué pasa? Que no estamos como sociedad pudiendo desarrollar la corresponsabilidad e involucrarme con el otro y en el otro, dejando un poco de lado mis propios intereses, ¿no? El querer yo tener lo que yo quiero y ver al otro. El individualismo. Sí, el individualismo. Hoy la sociedad. Tal cual. Y creo que ahí es donde empezamos a hablar como de todos los factores de riesgo. Problematizar realmente la situación, ¿no? Y averiguar un poco los por qué, ¿no? de esto que pasa tristemente todo el tiempo. ¿Cómo ves la situación hoy en día en los jóvenes o en general en relación al tema del suicidio?
No, está todo muy complejo. El suicidio es una con de la las cuarentena. problemáticas tremendamente complejas. El suicidio es una de las problemáticas que tiene el índice más alto. Y eso es Tengo justamente... entendido que en jóvenes más que nada, ¿no? Sí, en jóvenes, pero no, el suicidio es transversal a toda la sociedad y es heterogéneo. Entonces, como que encontrar la estadística muy alta también en tercera y cuarta edad, en ancianos. Bueno, me sorprende porque antes no había estadísticas de suicidios en niños. Y hoy en día cada vez baja más la edad en la que a los chicos se les pasa por la cabeza la idea de terminar con su vida. Absolutamente. Y creo que obviamente hay muchos factores, pero uno de los principales es la falta de un otro, ¿no? Y de un Lo otro... que decías, de repente sentí que a alguien le importaba. Eso creo. O sea, que a veces es un ¿cómo estás? Y ese cómo estás puede cambiarle la vida a una persona que está pensando en ese momento en quitarse la vida. Porque ese cómo estás va a dar lugar a que el otro se sienta identificado en el otro, ¿no? Que piense lo que pensaste vos, ¿no? A alguien le importo. A alguien le importo. Y me parece que se necesita mucho de esto, mucha empatía. ¿Cómo estás de verdad, no? Porque nos saludamos, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Chao, sigo mi camino, voy a mi trabajo. Claro, involucrarse y desandar un poco esta lógica de individualismo en la que vivimos para empezar a mirar al otro como alguien que me necesita y que lo necesito, ¿no? Y que la vida no se trata Sin de juzgar. Claro, la vida no se trata de una competencia de carrera donde yo tengo que pasar al otro, sino que me parece que es esto, ¿no? Es ponernos de acuerdo para transitarla y tratar de poder vivirla de la mejor manera, con el que tengo al lado. Y que tengo al lado por ahí no es mi amigo, pero es mi vecino, pero es el que un vive ser en la humano cuadra. como yo. Claro, y que miento de que ya no hay nada más, te lo puede bloquear un otro. Te lo puede ayudar a desbloquear. Abrirte los ojos, ¿no? Ayudarte, aunque sea a ver un poco de luz en... Y bueno, y a partir de esas experiencias que viví y de haber perdido a amigos tomando la decisión del suicidio, es que tomé la iniciativa de empezar a trabajar en la prevención de problemáticas como el suicidio, entre otras, entendiendo de que no es solamente dar charlas, ¿no? Que no es solamente hablar. O sea, mi diario vivir es tratar de estar atento a las situaciones de riesgo, detectarlas a tiempo y sumarme a la vida de esas personas. ¿Qué tendríamos que hacer si vemos a un familiar, a un amigo con ciertos indicios de querer terminar con su vida? Yo creo que la mejor intervención, la mejor acción va a ser desde la relación, ¿no? Desde el vínculo. Que creo que ahí es donde debemos todos comprometernos a mantener, a alimentar y fortalecer los vínculos para poder... Al estar, digamos. Sí, para poder detectar estas situaciones y tener el suficiente respaldo por el vínculo y por la relación para decir, che, me parece que esto necesita de una atención profesional, o podemos conseguir una entrevista con alguien que te sepa escuchar, que te pueda entender, que te pueda ayudar a salir de esa situación. Entonces, ¿Hay ciertos síntomas específicos? Sí, en un momento se hablaba, el que se mata no avisa, y me parece que es un poco un mito, ¿no? Sí, es un mito. Hay indicadores de los cambios de estado de ánimo, el aislamiento, quizás la desinhibición de ciertas actividades que por ahí lo mantenían vital, que lo mantenían enchufado, ¿no? Hacia un proyecto de vida, alguna situación traumática, como la pérdida de un ser querido, como algo, la pérdida de un afecto, de una relación, de un trabajo. Y no siempre la persona que está pensando en esto tiene que estar, viste, está la imagen de la persona, no sé, depresiva, que tiene que estar, no sé, no solamente no trabaja, ¿no? Publica cosas en sus redes, como que muchas veces puede mostrar. Sí, hay muchos indicadores, principalmente creo que tenemos que darnos a la tarea más de por ahí de estar detrás de los indicadores, de conocer bien a las personas. Porque cuando conocemos bien a la persona, por eso lo del vínculo y la relación, es mucho más factible de que nos demos cuenta de que hay algo que no está funcionando como siempre, ¿no? Claro. Como que está hipofuncionando. Y ahí es donde podemos hacer la pregunta correcta, ¿no? Que por ahí es ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué te está generando esto? Hay personajes reconocidos,
y demás, que jamás la persona hubiera pensado o la gente hubiera pensado que iban a tomar una decisión como esa, ¿no? O sea, sonreía, ¿no? O sea, subía videos a internet, o sea, nunca pensamos que... Tal cual. Parece que tiene que haber un perfil de repente. Por eso me parece que es re importante generar espacios donde podamos hacer sentir a la otra persona en una atmósfera de tal confianza, donde pueda decir realmente qué es lo que le pasa y qué se lo está causando, sin miedo a ser juzgado, a ser mirado, a ser condenado, porque creo que el reprimir esto y el sostener una vida paralela o una imagen que no es, impostar un personaje, va a llegar a un momento que no va a poder sostener ya más nada, ¿no? Y por ahí es esto que decís vos, ¿cómo puede ser? Venía publicando en redes, tenía trabajo, fama, y de repente tomó la decisión, bueno, pero porque estaba viviendo una doble vida, o sea, estaba viviendo un personaje, una vida adentro suyo paralela. tenía un infierno. Y no estaba pudiendo expresarlo ni blanquearlo con nadie. ¿Esto tiene que ver con el proyecto de vida? Tiene que ver con el estar en paz con uno mismo, porque podés tener un proyecto de vida genial, ¿no? El soñado, el que desearía medio mundo, pero en lo profundo de tu corazón estás viviendo una tormenta, estás viviendo un constante caos. Y eso muchas veces se puede impostar, pero ¿cuánto tiempo lo puede sostener ese personaje? Llega un momento en donde ya no vas a tener ganas de salir a actuar nada, donde vas a tener ganas de salir. Es muy fuerte lo del personaje, ¿no? Sí. Y creo que vivimos en una sociedad que tenés que ponerte la máscara. Y que es una constante fiesta de disfraces, ¿no? Donde se premia el mejor disfraz, se premia el mejor personaje. Pero en el fondo, en lo real, o sea, fuera del escenario, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Y ahí es donde te encontrás con las verdaderas heridas. Por eso yo siempre recomiendo a quienes están interesados en poder llegar al corazón de las personas, a lo más profundo, al lugar sentido, es no quedarnos con la punta del iceberg, no quedarnos con lo que emerge, no quedarnos con lo que se muestra, ir por el detrás, o sea, es no quedarnos tanto con lo que consume, sino con lo que los consume. No quedarnos tanto con ese golpe que dio, sino con el golpe que recibió, ¿no? Y estar tratando siempre, no de, vaya, no pasa nada, o pobrecito, no, porque no es la idea justificar, pero sí explicar. Es poder llegar a ese lugar donde acá encontré el origen, acá encontré la razón, había una causa. O sea, porque si no nos quedamos contando todo el tiempo las consecuencias, ¿no? Las acciones, las conductas. Pero juzgando a la persona por lo que hace. Y no vamos a lograr nunca desactivar aquello que en realidad está generando todo esto. Entonces, yo creo que hay un montón de bombas a punto de explotar. Mucho por hablar del tema. Tal cual. Vos estás en una organización, digamos, sos director de Amar es Prevenir, ¿no? Prevenir es Amar. Prevenir es Amar, perdón. Prevenir es Amar. Aquellos que estén interesados en formarse como agentes de prevención, ¿cómo pueden hacer? Bueno, se pueden contactar a través de las redes sociales. Nosotros estamos en todas las redes sociales como Prevenir es Amar. O si no, a través de Matías Cornets también le podemos brindar la información. Y bueno, nuestra organización se dedica a la formación de agentes en prevención para operar en los diferentes territorios y en los diferentes ámbitos y en las diferentes comunidades. Así que nuestro mayor desafío es... ¿Hay que tener ciertos requisitos para ser parte? Simplemente me interesa trabajar en esto, me interesa una carga especial por ayudar a la gente. Creo que todos deberíamos de pensar desde cada lugar, ¿no? Sí, como sociedad, pero alguien que esté interesado específicamente, quien sea. No, aquellos que tengan carga por la responsabilidad civil, la responsabilidad social y la prevención, protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para nosotros la prevención no requiere de tener una carrera de grado, ¿no? Sino de desarrollar habilidades que se puedan aplicar en lo cotidiano y que obviamente que se puede ir uno profesionalizando más y profundizando siempre. Pero me parece que hay acciones que las tenemos, que quizás no las tenemos practicadas, no son habilidades que estemos desarrollando, pero que las tenemos que descubrir porque todos las tenemos.
Entonces, Todos podemos hacer algo. Todos podemos desde nuestro lugar. Pienso, todos podemos ser ese entrenador, ¿no? Que te iba a buscar a tu casa y sacaba de esa realidad que estabas viviendo. Totalmente, exacto, es eso. Es empezar a involucrarse con estas realidades y desde nuestro lugar aportar para la prevención. Podría hablar horas, ¿no? Sí. De este tema, así que bueno, muchas gracias por estar en favor. Altavoces y ojalá la gente se pueda contactar y seamos cada vez más lo que trabajamos en la prevención. Desde su lugar, ¿no? Cada uno desde su lugar. Así es, gracias a ustedes por generar este espacio y hablar de estos temas tan relevantes y esperamos que sí, como bien dijiste, muchos más se sumen a la tarea.